Veamos entonces ahora sí algunos comandos del sistema operativo. El primer comando del que les quiero contar, si bien ya estuvimos viendo algunos, pero el primer comando del que les quiero contar es el comando man. Viene man de manual y es un comando que me va a servir para conocer información de funciones, de comandos, de cómo se usa, de qué parámetros le tengo que pasar, de qué argumentos se espera y qué es lo que me va a devolver. Es un comando muy útil cuando yo no me acuerdo bien cómo utilizar otro comando para saber usarlo. ¿Lo puedo buscar en Google? Sí, lo puedo buscar en Google. Yo siempre digo que Google es el hijo de Man. Man es el que originalmente tenía toda esta información. Recuerden que esto viene de una época en que no era tan accesible Internet, uno no se podía conectar para buscar toda la información que hoy hay. Entonces podía utilizar el manual que venía en el mismo sistema operativo para conocerlo. Hoy es mucho más accesible, es mucho más rápido tal vez buscarlo en Internet, pero yo les sigo sugiriendo que arranquen por buscarlo en el MAN. Primero lo buscan en el MAN, si ahí no lo entienden, van y lo buscan en Google. ¿Por qué? Porque muchas veces en Google van a encontrar información que puede que no sea del todo correcta, sobre todo conceptualmente correcta. Capaz que la forma de hacerlo les dice, escribí algo de esta forma y va a andar, pero no les va a explicar por qué o les va a decir el motivo de que tenga que hacerse de esa manera y no otra. Nosotros ya en nuestra carrera no estamos en una instancia solo de hacer que las cosas funcionen, sino de entender por qué las cosas se tienen que hacer de esa manera. Entonces es más útil o es más, digamos, oficial la información que me va a dar el MAN de la que me va a dar Google. Entonces, de nuevo, les sugiero que arranquen por el MAN. Si después con el MAN no lo entienden, bueno, pueden ir a Google y buscar un poquito más ahí. Pero arranquen con el MAN. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, recién usamos, por ejemplo, el comando mkdir. Vamos a ver man mkdir. Y ahí me dice, crea directorios y la forma en que lo uso. Las opciones que le puedo pasar y acá el nombre del directorio. Las opciones me las describe acá abajo. Entonces, para esto nos va a servir el man. De aquellos comandos que no nos acordemos los parámetros que hay que pasarle, de aquellos comandos que no sepamos bien cómo usarlo, lo podemos usar. Pero también nos va a ayudar para encontrar información de cuando estemos programando. Fíjense este dato importante. Acá me dice user commands, ¿sí? Comandos de usuario. Acá lo vamos a ver en inglés, puede que tengan páginas en inglés, páginas en castellano, depende si estén traducidas o no. Si están traducidas al idioma en que está instalado el sistema operativo, lo va a mostrar en el mismo idioma del sistema operativo. Si en este caso, por ejemplo, yo lo tengo instalado en castellano, si hay alguna página que yo consulto que está en castellano, me la va a mostrar en castellano. Si no está en castellano, me la va a mostrar en inglés. Obviamente en inglés están todas las páginas. Volviendo, entonces como vemos acá, me dice que el mkdir es un comando de usuario. Ahora yo, por ejemplo, voy a estar trabajando en la parte de programación. Una función que hemos utilizado hasta ahora, por ejemplo, es la función scanf para leer el teclado. Bueno, con Q salimos del manual, vamos a preguntarle y pedirle que nos dé información de la función scanf. Fíjense, man scanf, y acá me da la información de scanf. Fíjense que ahora en vez de decir user command, dice Linux Programmers Manual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta información ya es para el programador y no para la consola de usuarios. Y fíjense que también me dice el scanf, me dice cómo se utiliza. Acá abajo me va a decir todos los parámetros que yo le puedo pasar. Y acá arriba, este es otro dato importante y para el cual para nosotros va a ser muy útil. Fíjense, me dice cuál es el include que tengo que utilizar cuando uso esa función. Entonces, esto me va a dar información de las funciones que yo quiera utilizar también cuando estoy programando. Ahora que sabemos entonces que esto me va a ayudar con la función, vamos a probar con otra función. Una función que usamos mucho, de hecho la usamos en nuestro primer programa, es printf. Man printf, a ver qué información me da. Opa, qué rara esta información, porque acá no me dice qué es lo que tengo que incluir. Ah, miren esto. ¿Qué pasó? Resulta que hay un comando que se llama printf.
Entonces me está mostrando el comando printf. Pero yo no quiero el comando printf, yo quiero la función printf. Bueno, resulta que el man está dividido en capítulos. Y en cada capítulo hay un tipo de información. Por ejemplo, en el capítulo 1 están los comandos de usuario. Las funciones o la system call, depende cuál que necesitemos, pueden estar en el capítulo 2 o el capítulo 3. Y si se fijan, acá a la izquierda, al lado de lo que yo acabo de buscar, que es printf, me va a decir el capítulo que me está mostrando. Entonces, ¿cómo elijo yo el capítulo que quiero que me muestre? Vamos a salir y le voy a decir, en vez, si le doy man printf, me va a mostrar lo primero que encuentre, que está en el capítulo 1. Yo sé que el printf que a mí me interesa, la función para programar, está en el capítulo 3. Entonces le pongo man, el número de capítulo, 3, y la función que quiero buscar. Entonces fíjense que ahora ya no dice user command, sino que dice Linux Programmers Manual, y acá me dice 3 al lado del printf. Y ahora sí, tengo la función con los parámetros que le tengo que pasar, el include que tengo que utilizar, y si voy más abajo, me va a mostrar todos los argumentos que yo le puedo pasar. ¿No? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo no saber. En general, cuando quiero buscar una función, con man 2 o man 3 la van a encontrar seguro. Pero no importa. Yo no sé dónde está y no me quiero acordar tampoco. Entonces, si cuando yo hago man y no me muestra la información que quiero, bueno, lo que puedo hacer es salir, le doy man -a printf y me va a ir mostrando todos los capítulos en donde encuentre esta función o este comando. Entonces, lo primero que me va a mostrar, obviamente, capítulo 1, user command. Si no es esta la información que yo quiero, le doy Q para salir. Pero ahora, cuando le di Q, me dice, hay una próxima printf en el capítulo 3. Si le das Enter, te la va a mostrar. Si no te interesa la del capítulo 3 y querés seguir viendo si hay en otro capítulo, le podés dar control D. Y si tampoco te interesa y ya encontraste lo que vos querías, podés darle control C y termina. Nosotros le vamos a dar Enter. Y fíjense, ahora le di Enter y me mostró la del capítulo 3, la del Linux Programmers Manual. Y si yo ahora me voy, como no hay más funciones printf, no hay más entradas de printf en el manual, automáticamente sale. Veamos entonces ahora qué otro comando nos puede resultar interesante. Estos son comandos generales. Vamos a ver algunos de los comandos que tengamos acá y que nos pueden servir para el trabajo del día a día. Recién vimos el comando man. Vamos a ver ahora de estos comandos que tenemos acá, por ejemplo, el comando ps. El comando ps me va a servir para conocer los procesos que están ejecutándose en el sistema. Si yo le pongo ps, me va a mostrar los comandos que estoy ejecutando. En este momento y en esta terminal estoy ejecutando dos procesos. El proceso bash, que es el de comandos, y el proceso ps porque entonces a la hora de fijarse cuáles eran los procesos que estaban corriendo, el proceso ps de hecho estaba corriendo. Ahora yo quiero, por ejemplo, ver todos los procesos que se están corriendo en mi máquina, ya sea con mi usuario o con otro usuario. Entonces le puedo poner ps. Recuerden que todos los comandos en general soportan un montón de argumentos para modificar sus salidas. Por ejemplo, con "-ef" me va a mostrar todos los procesos de todos los usuarios que están corriendo. La primera columna entonces es el usuario que está corriendo un proceso. Fíjense acá en el último lugar está el comando ps que acabo de ejecutar, ps-ef. Y acá está el proceso bash en el cual estoy corriendo. No se preocupen igual ahora por entender todo lo que figura acá en la parte de procesos, porque cuando veamos la segunda parte de sistemas operativos, más adelante, una de las cosas que vamos a aprender es qué es un proceso y qué características tiene ese proceso cuando yo lo ejecuto. Ahí vamos a poder empezar a entender cuáles son los significados de cada una de las columnas que tenemos en este comando.
Pero por ahora sepamos que tengo un comando que se llama ps y me muestra todos los procesos que estoy ejecutando. ps solo me va a mostrar los que están en el entorno que yo estoy trabajando y con ps-f me va a mostrar todos los procesos de todos los usuarios en mi máquina. Otro comando importante que vamos a encontrar acá es el comando kill. El comando kill normalmente nos enseñan que es un comando para terminar un proceso. Bueno, sí, eso es correcto, pero no es la función del comando kill. La función del comando kill es la de enviar una señal. El comando kill permite que desde un proceso yo envíe una señal a otro proceso. También esto lo vamos a ver en la segunda parte del año cuando hablemos de programas y procesos. Por lo pronto, sepamos entonces que el sistema operativo maneja una forma de comunicarse entre los procesos y esa forma se llama señal. Entonces yo con kill puedo generar una señal para que desde un proceso le mande cierta información al otro. Una de esas señales que yo le puedo mandar es decir, proceso termina. Y ese es el kill, que normalmente se utiliza, el de matar a un proceso, decirle al otro proceso que termine. Pero cuando veamos la segunda parte vamos a conocer todas las señales que podemos trabajar y cómo lo podemos utilizar. El otro comando que vamos a ver de acá es el comando tar. Sepan que existe un comando tar que es el que a mí me permite empaquetar archivos. En un principio el comando tar solamente empaqueta, es decir, que yo tengo muchos archivos, se los digo, le paso todos estos archivos y le digo ponerlos dentro de un paquete con un nombre determinado. Actualmente nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, el WinZip o el WinRAR. Bueno, el WinZip y el WinRAR empaqueta un montón de archivos y los comprime. En un principio el comando tar nació con el objetivo de empaquetarlo. No les ejecutaba ningún tipo de compresión, solamente los juntaba para que al momento de mandar un grupo de archivos de una máquina a otra, yo solo tuviera que mandar un archivo y no 20. Entonces metía los 20 uno atrás de otro y a todos esos le ponía un solo nombre, un paquete con todo un solo nombre. Actualmente, además, se le puede pasar un parámetro, de nuevo, los comandos aceptan muchos parámetros, le puedo pasar un parámetro para que no solo me los empaquete, sino que me los comprime. El último comando que vamos a ver es el comando apt. El comando apt es el que me sirve para manejar todos los paquetes dentro del sistema. ¿Qué significa manejar paquetes? Y bueno, una aplicación es un paquete que yo puedo instalar, que puedo desinstalar o que puedo ir actualizando. Entonces apt me va a permitir hacer todas esas funciones. Apt no se va a utilizar como un comando solo, sino que se va a utilizar con otro subcomando. Yo le voy a decir apt y el comando que quiero. Por ejemplo, vamos a nuestra terminal, vamos a limpiar la pantalla y vamos a instalar el editor de texto Kate, que probablemente muchos de ustedes lo hayan usado. Entonces, apt install Kate. Obviamente hay que conocer el nombre del paquete que yo quiero instalar. Si no, tendré que buscarlo antes de disparar la instalación. Apt entonces es manejo de paquetes, install es porque quiero instalar el Kate. Ahora fíjense, no se puede abrir el archivo de bloqueo, permiso denegado. ¿Por qué? Porque todo lo que sea instalación, desinstalación, digamos en general todo lo que yo pueda manejar con el comando apt, con la administración de paquetes, la tiene que hacer un administrador del sistema. En este momento yo estoy trabajando como un usuario normal. Entonces, para decirle que use los permisos de administrador para hacer esta instalación, le voy a decir otro comando que se llama sudo. El comando sudo le dice al sistema operativo que ejecute la siguiente instrucción como superusuario, superuserdo. Entonces le decimos sudo apt install Kate. Como estoy pidiendo permisos de administrador, si bien mi usuario tiene esa capacidad, pero trabaja como usuario.
Si yo quiero hacer algo como administrador, me va a aparecer esto. Me va a solicitar que yo confirme con mi contraseña. Entonces le pongo mi contraseña y ahí comienza la instalación. Me avisa que utilizará cierto espacio en disco adicional para hacer la instalación y todo, ¿no? Entonces le damos que sí y comienza todo el proceso de instalación. Primero va a hacer la descarga de lo que tenga que descargar y una vez que finaliza la descarga lo desempaqueta y lo instala. En este momento está haciendo todo el proceso de desempaquetado. Ahí finalizó entonces el proceso de instalación. De la misma forma, yo puedo utilizar el mismo comando, pero para desinstalar en vez de instalar. Entonces vamos a decirle sudo, porque recordemos que lo tengo que hacer como superusuario, apt remove. Con sudo apt remove, y en este caso Kate, le voy a pedir que me desinstale el Kate. Me avisa que se liberará ese espacio, ¿no? Bien, le damos continuar y comienza todo el proceso de desinstalación. Perfecto. El tercer comando que vamos a ver dentro de apt es un comando que cada tanto también conviene ejecutarlo y es un comando que me permite, por ejemplo, yo recién acabo de desinstalar una aplicación, entonces desinstaló todo lo que le pareció conveniente respecto de lo que es la aplicación propiamente dicha. Ahora, cuando ustedes se fijaron que cuando hicimos la instalación, instaló todo un montón de programas que necesita para instalar, para funcionar. Mientras que en la desinstalación fue mucho más rápido. Solo desinstaló la aplicación que yo pedí. Entonces, podemos utilizar otro comando adicional que revisa las dependencias de la aplicación que tengo instalada con otras aplicaciones que tengo instaladas. Entonces, si verifica que luego de una desinstalación quedaron cosas instaladas que no las necesita, las va a aprovechar y las va a remover con esa situación. Entonces, justamente el comando es sudo apt nuevamente y el comando es auto remove. Entonces, con este va a buscar todas aquellas dependencias que tenía el Kate, que ahora ya no las va a usar, que ya no las necesita, entonces también las va a desinstalar. Me dice continuar. Bueno, vamos a ver las últimas dos acciones que vamos a utilizar con apt, porque dentro de los paquetes que yo voy a poder tener instalados en mi máquina, incluyendo los paquetes del sistema operativo propiamente dicho, yo voy a tener la posibilidad de ir actualizándolo con las nuevas versiones que vayan saliendo. Entonces, para eso voy a utilizar dos comandos que son los que vamos a ver ahora. Pero previamente vamos a ver una pequeña imagen de cómo va a trabajar esta opción de actualización que yo les estoy comentando. Nos vamos a encontrar que, como ustedes ya en muchas situaciones están acostumbrados, como puede ser con, por ejemplo, el Play Store, ¿sí? O el Apple Store, que van a existir repositorios remotos donde van a residir las últimas versiones de las aplicaciones que a mí me interesan o las aplicaciones propiamente dichas si las quisiera instalar. Entonces, lo que a mí me va a permitir el uso de la herramienta apt es poder actualizar a partir de estos repositorios remotos lo que yo tenga instalado en mi máquina. Ahora, además de los repositorios remotos, yo me voy a encontrar con mi máquina. En mi máquina voy a encontrar que tengo un archivo de índice de todas las aplicaciones que tengo instaladas y las versiones de cada una de esas aplicaciones. Y por otro lado, obviamente tendré las aplicaciones propiamente dichas instaladas. Entonces, a través del comando apt,
yo lo que voy a hacer es, en una primera instancia, actualizar el listado de diferencias entre los repositorios remotos y el índice. Para eso voy a utilizar un comando que se llama apt-update. Entonces, el apt-update no me va a actualizar lo que yo tenga instalado, sino que va a revisar lo que yo tenga instalado respecto de las últimas versiones y a partir de ahí determinar qué es lo que debe actualizar. El segundo comando que voy a utilizar es el apt-upgrade. El apt-upgrade ya sí, desde los repositorios remotos, va a bajar la información que necesita para actualizar las aplicaciones que yo tenga en forma local. Entonces vamos a hacer eso ahora en nuestro equipo. Vamos a hacer primero sudo. Recuerden que todo lo tengo que hacer con sudo. apt-update. Me va a pedir la contraseña porque estoy ejecutándolo como si fuera un superusuario. Bien, ahí me dice que tengo 49 paquetes pendientes de actualización. Obviamente esto va a ser variable en función del momento que lo haga. Entonces, si quisiera ver, puedo hacer apt-list upgradeable para ver cuáles son los que están en condiciones de ser upgradeados. Si no, vamos directamente a ejecutar el segundo comando. Sudo apt-upgrade. Y con este comienza la actualización de todo lo que tenga instalado en mi máquina. Me pide una confirmación por la cantidad de información que va a bajar. Le digo que sí. Y ya tenemos nuestro sistema instalado. En un principio con estos dos pasos estamos listos. En esta oportunidad, y como descargamos todo un montón de paquetes, les sugeriría, por ejemplo, que ejecuten el comando que ya vimos de sudo apt-autoremove. Probablemente haya alguna dependencia que ya no sea más necesaria y la podemos depurar, podemos sacarla de nuestro sistema. No es necesario hacer esto cada vez que ejecuto una actualización, pero cada tanto es sano como para mantener limpia la instalación. A ver, en este caso, si tenemos algo como para liberar, bueno, ven, a pesar de todo lo que instalamos, me dice que no tengo nada para liberar. El último comentario que les voy a hacer respecto del comando apt es que dependiendo de la implementación, en general puede ser que tengamos el comando apt o que tengamos el comando apt-get. En realidad el comando apt-get es la versión anterior que existía para hacer todo el tema de actualización y administración de paquete y actualmente ya solo se utiliza apt. Pero podemos tener en algún sistema, puede que no tengamos la opción de apt y solo tengamos la opción de apt-get. En este caso tenemos las dos. Recién hicimos todo con apt, fíjense que yo ahora puedo hacer un apt-get update como si fuera el mismo apt. Obviamente en este caso me va a decir que no tiene nada para actualizar. Si yo hago un apt-get upgrade ahora, 0 actualizado, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizado. Limpiamos la pantalla y volvemos a la presentación de los comandos.